pecado en el mundo. Y con el pecado vinieron muchas consecuencias terribles que vamos a ver en esta tarde. Vino también la muerte, ¿sí? Y, pero aunque Eva decidió mal por desobedecer a Dios, no obstante, ella puede enseñarnos muchas cosas que vamos a ver en esta tarde de cómo nosotras deberíamos vivir bien para no ceder a la tentación en nuestro mundo hoy. Ella fue tentada hace más casi 6.000 años que fue formado el mundo, ¿no es cierto? Muchísimos años atrás. Pero ella nos deja lecciones para nosotros ver cómo vivir de tal manera que no nos pase lo que le pasó a ella, que no cedamos, ¿no es cierto?, a la tentación. La Biblia es interesante que no la presenta como una mujer que nosotros debemos repudiar. Ay, ni me hables de Eva, ¿no es cierto? Arruinó todo Eva. Pero no la presenta así Dios como una mujer que debemos repudiar, sino más bien su historia nos enseña algo muy precioso, a valorar la inmerecida gracia de Dios a nuestras vidas. Y nos enseña a valorar la posibilidad de encontrar en medio del caos total esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo. ¿En quién? En Cristo, en ese Mesías prometido. Así que Eva tiene su lado oscuro, su lado muy triste, pero por otro lado un lado precioso de la gracia inmerecida de Dios que cambia todo, cambia absolutamente todo. Entonces, Eva significa vida. Fíjate, vida, dadora de vida, madre de todos los vivientes. Y su vida está en todos nosotros, porque podríamos decir que es la madre de todos los que existimos, ¿no? Es la primer mujer. Número 1 del estudio. Tienen ustedes los libritos, ¿no? Las copias. Sí, perfecto. Número 1 dice, una mujer común que fue creada con propósito eterno. En los capítulos tenemos que hacer un poco de contexto, porque nosotros nos vamos a dedicar hoy a estudiar más la tentación, pero en los capítulos 1 y 2 de Génesis se relata la obra de ¿qué? De la creación de Dios, ¿no? Y ahí se repite una frase, vio Dios que era bueno. Todo lo que él iba creando, vio Dios que era bueno. ¿Saben cuántas veces se repite en el relato de la creación esta frase? 7 veces. Y después que se creó el hombre y la mujer, se agrega algo. Era bueno en gran manera, después que creó al hombre y a la mujer. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que Dios hizo fue extremadamente, sobremanera hermoso, agradable, alegre, placentero. Todo lo que Él creó fue lo mejor. No existe nada mejor de lo que Él hizo. Ahora, decir que Eva fue creada con propósito eterno significa que su existencia no fue un accidente, no apareció de la nada, como dicen, de una explosión apareció todo. Eva no vino del Big Bang, sino que fue parte de un plan divino desde el inicio, su creación. Ahora, tener un propósito transforma la existencia de un simple estar a tener una vida con sentido. Tener propósito nos proporciona una brújula para poder tomar decisiones cada día. Es como que tener propósito nos enfoca siempre en la meta, nos impulsa para superar dificultades y para sostener cualquier esfuerzo a través del tiempo. Esta era la realidad de Eva. Qué tremendo. Ella sabía muy bien cuál era su propósito de su existencia. Ella se levantaba cada mañana al despertar, no sé si habrá tenido una cama, cómo habrá sido, pero despertaba y sabía para qué vivía, para qué tenía que levantarse. Y eso, el propósito eterno, es como que le daba una fortaleza, ¿no? Para poder ¿qué? Realizar lo que Dios le había puesto por delante. Gracias. Entonces, acá vamos a ver rápidamente cuáles son los puntos de su propósito eterno, puntos claves de su propósito eterno. Dice la palabra de Dios que Eva fue creada a imagen de Dios.
A diferencia de los animales, Eva fue dotada de una parte también inmaterial, de alma y de espíritu, que le permitían tener una relación con su creador y también con Adán. Los animales no pueden tener esa misma relación. Ella tenía capacidad de manifestar las cualidades del carácter de Dios en el mundo. Ella podía manifestar el carácter de Dios. También tenía otro propósito, ser ayuda idónea de Adán. Ahí la palabra de Dios dice, Dios hizo a la mujer. Esto significa que la ideó, la diseñó, labró cada detalle como una obra maestra y la hizo para ser una ayuda idónea, un complemento necesario para Adán y también para tener una unión íntima e inquebrantable con él, viviendo ambos para un mismo propósito eterno. En amor, en cuidado, en guía, en liderazgo y en protección de Adán hacia Eva. Fíjate qué maravilla, ¿no es cierto? También Eva tenía otro propósito, la capacidad de dominio. Dios le asignó al hombre una tarea, ponerle nombre a todos los animales y labrar el huerto, servir, trabajar, administrar. Y Eva compartía con Adán esta responsabilidad de administrar toda la creación. También tenía otro propósito, dar origen de la vida. Su nombre significa madre de todos los vivientes, cumpliendo así el propósito de perpetuar la vida humana. Ella podía, ¿no es cierto?, ser parte del diseño de Dios de lo que era una familia, un hogar, porque Dios le dice multiplicad y fructificad. Y también tenía otro propósito, que lo iba a conocer más adelante, ser participante esencial en la obra redentora de Dios. Dios tuvo un plan de redención después de la caída del hombre, ¿no? Y la creación de Eva es fundamental para este plan, porque el Mesías iba a venir de su simiente. Así que qué propósito eterno y maravilloso que tenía Eva. A veces no sé si en algún momento de bajón anímico no has querido levantarte o no tenías muchas ganas de levantarte a la mañana, como diciendo, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida, verdad? Sin embargo, a Eva nunca le pasó esto. Ella tenía propósitos tan claros, tan definidos y encima motivados por la eternidad. Propósitos que tenían una trascendencia eterna, no que me levanto, cocino, se comen todo, limpio, ensucian todo y me voy a dormir y al otro día lo mismo. Ella tenía propósitos muy claros y definidos. Número 2 del estudio. Una mujer común que vivió en un mundo perfecto. Dice ahí en Génesis 2, 8 a 14, que no lo vamos a leer por la falta de tiempo, pero dice que Dios plantó un huerto en Edén. Nosotros decimos el huerto de Edén, pero en realidad Edén era una zona, una zona geográfica, y en esa zona geográfica Dios planta y hace un huerto. Ese huerto significa jardín, paraíso, algo fino, delicado, lleno de deleites que producían mucho gozo, algo muy precioso, y puso al hombre allí. Dios dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Esto significa en hebreo precioso, estimado, codiciable, deseado, toda clase de árbol precioso y codiciable. Pero también agrega algo la Escritura, dice que era bueno para comer, lleno de beneficios, lleno de bienes, agradable, placentero, alegre, nada mejor, algo que era insuperable. Y Dios le dio a Eva el hogar más perfecto y más lindo que cualquiera de nosotras podría llegar a tener. Un hogar maravilloso, hecho con las mismas manos de Dios. Me encantó ver en la Escritura un poquito todo lo que Eva tenía. ¿Por qué toda esta introducción? Porque esto, cuando vos ves la caída de Eva en este contexto, lo ves mucho más terrible. Porque Eva tenía todo, ¿me entendés? En Génesis 2:9 le dio una provisión deliciosa y buena.
Ahí tienen todas las citas después. Eva tenía una provisión abundante, ya que tenía libertad de comer de todo árbol del huerto. El trabajo no era una carga pesada, sino que era una responsabilidad que les daba metas, objetivos, motivaciones, desafíos. Trabajar era un verdadero placer en ese momento. Eva tenía la responsabilidad de obedecer voluntariamente a su creador. Y Dios le da la libertad a Eva de escoger si va a obedecer o no. Por esta razón Dios puso el árbol prohibido, porque a Dios le importa nuestra voluntad rendida a Él. Dios no nos hizo robots, nos hizo seres que pudiéramos nosotros decidir rendir nuestra voluntad a Él. Dios deseaba que lo amaran a través de ¿qué? De una obediencia fiel a Él. Ustedes quiero que me amen, si me aman van a ser obedientes a mí. Y el deseo de Dios era ese, pero también es actualmente para nosotros que le amemos y que lo obedezcamos a Él de todo corazón, ¿sí? Eva tenía también un propósito claro y definido en la vida, ser ayuda idónea de su esposo. Eva tenía la protección de su esposo como autoridad, líder y cabeza. Tenía la bendición de ser madre, de fructificar, y tenía autoridad de gobernar sobre la creación formando un precioso equipo con su esposo. Eva vivía una vida sin tener vergüenza, siempre con una conciencia limpia, que nunca le acusaba de nada, sin culpa. Podía disfrutar de una comunión íntima con Dios, escuchando su voz y viéndolo cara a cara en el huerto, cada día. Qué hermosa vida que tenía Eva, ¿no? ¡Wow! ¡Qué linda vida que tenía Eva! A Eva no le faltaba nada, nada. Dios le había proporcionado absolutamente todo lo que ella necesitaba. Ahora, a diferencia de nosotras, ella no tenía preocupaciones, mis queridas, financieras, ni de comida, ni de vestimenta. ¿Te imaginas? O sea, no tenía que preocuparse. Vamos allá, aquel lugar de la antigüedad. Y fíjate lo que hoy nosotros tenemos que luchar con la comida y la vestimenta, ¿no es cierto? Ella no tenía ese problema, Dios le dio todo. No tenía problemas de relaciones. Aún todavía no tenía hijos que criar. La única tarea de Eva, ¿saben cuál era? Disfrutar de la vida en el huerto todos los días en compañía de Dios y de Adán. Mejor vida imposible. Ahora, Eva no tenía excusas para pecar, ¿no es cierto? Nosotras a menudo buscamos en las circunstancias excusas atenuantes para echar la culpa de lo que hacemos mal. ¿No es verdad esto? Culpamos a los problemas relacionales con personas difíciles, por ejemplo. Y me toca en el trabajo una persona difícil, una compañera en la escuela difícil, y bueno, reacciono mal. Le echo la culpa a eso, ¿no es cierto? Culpamos a las personas que nos tratan mal. Y también te traté mal porque fíjate cómo me trataste vos, ¿no es cierto? Culpamos. Culpamos las dificultades financieras. Estoy requete ansiosa y mal porque mira, no tengo más trabajo, no tengo esto. Echamos culpa a las hormonas, al exceso de trabajo y a los deseos insatisfechos en muchas áreas. Nuestras excusas son infinitas de por qué pecamos. Pero no debemos permitir que tales cosas nos engañen, creyendo que es imposible no ceder a la tentación de pecar. Algunos dicen, es imposible, porque Dios proporciona todo lo necesario para el completo bienestar de sus hijos hoy también, así como lo hizo con Eva. ¿Alguien me puede leer fuerte 2 Pedro 1:3? Fíjate todo como Dios nos provee a sus hijos hoy. Lo mismo que hizo con Eva. 2 Pedro 1:3. El que lo tiene lo lee fuerte.
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este poder de Dios del cual habla acá está disponible para nosotras hoy, para que podamos tener victoria sobre todos los enemigos que vamos encontrando en nuestro camino. Por esta razón, nuestros problemas, nuestro entorno, nunca tienen que ser una causa para ceder a la tentación y pecar, como tampoco lo fue para Eva. Ahora, si nosotras tuviéramos todo lo que Eva tenía, que ya leímos, te hago una pregunta. ¿Estarías realmente satisfecha viviendo en ese entorno? Una pregunta para pensar, ¿no es cierto? ¿Estarías realmente satisfecha? Bueno, Eva estuvo muy contenta hasta que el enemigo la engañó ofreciéndole un poco más, un poquito más de lo que tenía. Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, pero aún allí, en ese escenario perfecto, Satanás apeló a la codicia de Eva y ella decidió pecar. Y entonces el pecado lo arruinó todo. Algo terrible ocurrió en ese diseño maravilloso y perfecto de Dios. ¿Cuál sería la aplicación para nuestra vida? Esto nos enseña algo muy importante, que el problema de ceder a cualquier tentación no está fuera de nosotras, está dentro. Porque Eva tenía un entorno perfecto y pecó. Vos tenés un entorno horrible y pecás. Entonces quiere decir que el problema no es el entorno. No es la culpa de tu marido, de tus hijos, de tu falta de la heladera pelada, de tu enfermedad. Pecamos por algo que ocurre adentro de nosotros. Entonces, no cedemos a la tentación porque la realidad de nuestro entorno es corrompido, impuro, oscuro, estresante, sino porque decidimos escoger el pecado. Lo decidimos escoger. Eva fue la primera y única mujer nacida sin pecado. Pero aunque creada sin pecado, se convirtió en la primera pecadora del mundo e introdujo el pecado a toda su descendencia. Esto nos recuerda que aún el mejor y más santo de toda la raza humana tiene la tendencia al mal, al pecado. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7:21, así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y por más que seamos mujeres maduras en la fe, nunca debemos olvidar que tenemos el potencial de llegar a ceder a la tentación, lo mismo que lo hizo Eva. Tenemos ese potencial. No podemos decir, yo en el lugar de Eva jamás hubiera pecado, ¿no? Porque Eva tenía todo. No, porque el mal está, ese deseo. Número 3, una mujer común que conoció al tentador, autor de toda maldad. Si queremos comprender la tentación, primero debemos conocer, ¿saben a quién? Al tentador. Génesis 3, 1 a 15. Ya vamos a leer un poquito los versículos mientras vamos desarrollando más adelante. Es un pasaje bastante conocido, pero vamos a leer algunos versículos. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso sin pecado, la rebelión y el mal ya habían entrado en la creación. A través de la caída del ángel más hermoso de que Dios creó, que se llamaba Lucifer. Ahí en Isaías 14, Patri, ¿lo podés leer, por favor? 14, 12 al 15, se nos cuenta y relata cómo era Satanás antes de caer. ¿Qué pasó que cayó? A ver, Patri. Oh Lucero, hijo de la mañana, portado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados de la vida. Fíjate qué tremendo, ¿no? Porque era el ángel más precioso que Dios había creado. Pero quiso un poco más, lo mismo que le transmitió a Eva, ¿no? Tenés todo, pero podés tener un poquito más. Y la razón de la caída de Lucifer fue su arrogante deseo de ser como el Altísimo. ¿Mm? Luego de su caída pasó a ser conocido como el diablo o como Satanás. Otros títulos que se le dan son serpiente, en Génesis 3:1, representa la astucia, el engaño. El gran dragón, en Apocalipsis 12:9, representa su poder aterrador y destructivo. León rugiente, en 1 Pedro 5:8, representa su ataque agresivo, devorador, contra los seguidores de Dios, porque él es enemigo de Dios y enemigo de todos los que seguimos a Dios. Acusador, Apocalipsis 12:10, habla de su rol de señalar las fallas de todos los hombres ante Dios. ¿Se acuerdan cuando fue ante Dios para acusarlo a Job? Él le encanta ser un acusador, ¿no? Así que cuando nosotros tenemos ese hábito de acusar a otros, nos parecemos mucho al diablo. Príncipe de este mundo, de este siglo. Esto indica su influencia actual sobre el sistema mundial malvado. Todo el sistema actual, chica, está controlado por Satanás. Juan 12:31 y 2 Corintios 4:4. ¿Cuáles son sus maquinaciones y sus estrategias? Bueno, él actúa con engaño, ¿sí? Ahí tienen todos los versículos, ¿verdad? Ustedes en el apunte. Él actúa con engaño, con astucia y mentira. Él actúa tentando, cegando la mente, torciendo las escrituras, trayendo intimidación, genera miedo, fomenta división. Todo esto son las maquinaciones de él. Y para estudiar y entender bien el tema de la tentación, tenemos que entender con quién estamos luchando. No es con cualquier enemigo. Número 4, una mujer común que se dio a la tentación experimentando trágicas consecuencias. La tentación de Eva por parte de Satanás nos brinda claves muy importantes sobre la naturaleza de la tentación. Y debemos tener mucha atención a esto para que nosotros los cristianos no caigamos en lo mismo, ¿sí? Lo primero que vamos a ver en este punto es la batalla estratégica del ataque que tiene el enemigo. La batalla estratégica. ¿Por qué es tan importante detenernos a estudiar esto? ¿Qué dice 2 Corintios 2:11? A ver, una de las chicas adolescentes lo puede leer. More. 2 Corintios 2:11. Y sin... Tres chicas van a ser mi secretaria esta tarde, me parece. Así que vayan afilando la Biblia. Vamos a leer. ¿Por qué es tan importante detenernos a entender las maquinaciones? 2 Corintios 2:11, More. Para que Satanás no vaya a entrar algunos sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Exactamente. Debemos entender, conocer sus intenciones, sus propósitos, sus pensamientos. ¿Por qué? Porque él continúa usando el mismo plan que usó con Eva. Porque le fue muy bien con Eva, logró lo que él quería. Así que dice, si logré lo que él quería con Eva, yo lo voy a usar con Gloria también. Yo lo voy a usar con cada una de ustedes. Entonces yo tengo que abrir mis ojos, a ver cómo viene el enemigo. Génesis 3:1. Y acá vamos a empezar a leer en el capítulo 3. Todas abramos la Biblia, por favor, porque vamos a estar estudiando acá. Génesis 3:1, ¿sí? Caro, ¿podés leer el versículo 1, por favor? Era justa más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no coman de todo árbol del huerto. La serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había hecho.
Ahora, lo interesante que Eva no sintió, ¿no es cierto?, miedo al ver a la serpiente y escuchar que este animal estaba hablando. Ella no conocía la malicia hasta entonces, por lo tanto no desconfiaba de nadie en su entorno, ¿no? En lugar de huir, a ella le intrigó el animal que hablaba y se puso a escuchar sus argumentos. Satanás estaba operando a través de la serpiente para engañarla. Y la eficacia de Satanás se encuentra en esas maquinaciones astutas que él tiene, ¿sí? Segunda Corintios 11:3, ahí vemos el apóstol Pablo, estaba muy preocupado por sus hermanos en Corinto. ¿Y saben qué dice en 2 Corintios 11:3? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, tengo miedo que así como fue engañada Eva, ahora ustedes sean engañados. Satanás actuó con astucia, engañando a Eva. ¿Saben qué quiere decir engañar? Fíjate, para conocer un poquito lo que hace el enemigo. Engañar significa seducir totalmente. Malicia, fraude, artimaña, hacer trampa, poner un cebo o carnada para atrapar, traición, hacer como verdad algo que no lo es y hacer caer en un error, conquistar a la presa con mentiras. A través del engaño, dice ahí el versículo de Corintio, los sentidos, ¿qué son los sentidos? La mente, los pensamientos, las intenciones, nuestros propósitos son extraviados. ¿Qué quiere decir que son extraviados? Son arruinados y destruidos. Son corrompidos. Cuando yo cedo a esa tentación, todo en mí es arruinado, destruido, corrompido, depravados de la sincera lealtad a Dios. Satanás tiene más astucia que cualquier otra criatura que el Señor ha hecho, inclusive el hombre. O sea, él tiene más astucia que el hombre que inventó la bomba atómica. Él tiene más astucia. La tentación casi siempre comienza distorsionando la autoridad de Dios y de su palabra. Satanás se presenta siempre como un ser buenito, que desea lo mejor para vos, que desea el bien y la prosperidad para Eva. Y esto es muy peligroso cuando alguien se acerca así, ¿no? Satanás es un engañador cruel, cruel y muy sutil. Porque si él se presenta como diablo, todos saben cómo salimos corriendo de él. Pero él se presenta buenito, ¿no? Con sus astucias en nuestra mente, ¿sí? Génesis 2, 16 a 17, Adán y Eva podían comer de todos los árboles del huerto. Solamente Dios le dijo a Adán, al hombre, que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sin duda, Adán le dijo este mandato a Eva, su esposa, pero la orden Dios se la dio a Adán. Satanás presenta a Dios como alguien que le gusta siempre decir no a todo y a todos, ¿viste? Como el que le pincha el globo, diríamos. Dios dice no a todo y no a todos. Así él te presenta. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dios te está diciendo no a todo. ¿Viste? Y esto me hacía acordar tanto porque es capaz que tus hijos adolescentes hacen lo mismo, ya que es el pastor, la mamá del pastor le cuenta secretos, ¿no? A ustedes. Pero me acuerdo de Mati que me decía, pero ma, al fin con Dios todo es no. Y yo le decía, no, no es verdad. Con Dios, todo es sí. Porque si estás con Dios, tenés una multitud de cosas de sí, ¿no es cierto? Pero si estás en contra de Dios, Dios dice, yo te voy a dar un montón de no para que vos no estés fuera de mí. Yo te quiero tener cerca mío. Yo quiero lo mejor para vos. Entonces yo te doy todos estos no para tenerte cerca mío. Pero no es que Dios te arruina la fiesta, la vida. Dios tiene un montón de cosas preciosas para vos, ¿no es cierto?
Y Chanel me decía, acá la tengo Chanelita, al fin más, si yo vivo como vos me decís, me quedo sola. Porque yo le decía, las compañeras que tenés en la escuela no te están haciendo bien, pero me quedo sola. No, no es verdad, es mentira. ¿Ves que el diablo siempre te dice, Dios te quita todo? Es mentira. No vas a tener esas amiguitas, pero vas a tener otras que aman a Dios. ¿Entendés? Entonces, lo mismo hizo con Eva. Satanás, para engañar a Eva, la lleva a cuestionar y dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Hoy tenemos, ¿se acuerdan? El pasado y el presente. Hoy la mentira del enemigo es, la Biblia es un libro anticuado y represivo. Se le dice a la mujer que las verdades bíblicas sobre la feminidad, el matrimonio o la fe son cadenas culturales que te esclavizan, haciéndola dudar de que el diseño de Dios sea realmente bueno para la mujer de hoy. Adán y Eva descubrieron que hay consecuencias trágicas cuando rechazamos la palabra de Dios como la única autoridad de nuestras vidas. La serpiente lleva a Eva a pensar en lo único que ella no tenía. Fíjate vos. Satanás intentó que apartara sus ojos de todas las bendiciones que tenía para sembrarle la idea, ¿saben de qué? De la privación. Hoy la mentira del enemigo, ¿cuál es? Es esta. Necesitamos algo más para ser feliz. Necesito otra carrera, otro título. Necesito otro cuerpo, no me gusta este. Necesito otra relación. Más posesiones materiales para poder sentirme completa y satisfecha. Este es el engaño de que lo que Dios nos ha dado no es suficiente. Es lo que Satanás te dice. Ahora, las palabras de Satanás a Eva fueron diseñadas para que Eva, ¿saben qué? Empezara a debatir con él. Es como que te tira la lengua, ¿viste? A ver si cae y empieza a conversar conmigo. Génesis 3:3, ¿qué nos dice? No, perdón, 3:2 vamos. Ya leímos 3:1, ahora 3:2. ¿Querés seguir vos, Caro, diciendo? Comió la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Lo primero que hace Eva es intentar razonar con el tentador. En lugar de cerrar su mente a la sugerencia de la serpiente, entabló conversación con ella. Sin embargo, como el enemigo era más astuto que Eva y mucho más inteligente que Eva, esto de empezar a hablar con el enemigo fue fatal para Eva. Si nosotros nos detenemos a conversar con el enemigo, la mitad de la batalla ya la tenemos perdida. Por un lado, cuando yo empiezo a conversar con esas mentiras en mi mente, es un indicador de que ya estamos considerando lo que el enemigo me está ofreciendo, porque si no lo considerara ya lo hubiera mandado lejos, ¿no es cierto? Pero si empiezo a dar vuelta en mi mente con esas cosas es porque estoy considerando lo que me está ofreciendo. Vamos a la lectura, ahora versículo 3. En medio del huerto dijo Dios, no comerás de él y no mueras. Satanás miente a Eva, contradiciendo la palabra de Dios. ¿Podemos abrir un poquito la puerta? Porque todos estamos así, yo tengo mucho calor también. Esta puerta, por favor. ¿Sí? Abrirla. Gracias, ¿sí? Satanás miente a Eva, contradiciendo la palabra de Dios. En ese momento, la tentación se apoderó más de Eva. Y fíjense, Eva le empieza a atribuir cualidades mezquinas a Dios ahora. Ya casi está convencida de la mentira que el enemigo le está diciendo. Le dijo Eva a la serpiente, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero Dios nunca había afirmado esto. Dios nunca le dijo no lo toquen, le dijo no coman del árbol, ¿se acuerdan? Eva exagera lo que Dios había prohibido, diciendo
ni le tocaréis. ¿Saben lo que Eva, pienso, tendría que haber respondido en ese momento a la serpiente? Es lo siguiente. Este huerto que Dios creó es bueno, y es bueno en gran manera. Aquí tenemos todo lo que necesitamos Adán y yo. Y si Dios dice que no hagamos algo, es para nuestro bien, fuera de aquí. Qué distinto hubiera sido, ¿no? Pero ahora, como resultado del engaño, Eva empieza a dudar y cae en la incredulidad, ¿sí? ¿Has caído en esta trampa alguna vez? A veces le damos vuelta en nuestra mente a una sugerencia pecaminosa del enemigo y jugamos con ella. Y de repente los mandamientos de Dios nos parecen muy restrictivos. Dios adquiere entonces el aspecto de un tirano que nos exige pruebas de nuestra lealtad mediante privaciones personales. Es un tirano Dios. Quiere que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto y me canso, ¿no es cierto? ¿Has caído en esta trampa? ¿Qué dicen los versículos ahora 4 y 5, Caro? No morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. A medida que el diablo destructivo continuaba, a medida que el diálogo destructivo continuaba, la serpiente ejercía una influencia con mentiras descaradas en la vida de Eva. Porque ahora la serpiente se anima a decirle, no morirás. Dios dijo, vas a morir. Y ella ahora contradice abiertamente y dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la mentira de la ausencia de las consecuencias. Aseguró que la desobediencia no trae juicio, no trae ninguna muerte, nada. Básicamente le dijo la serpiente a Eva, mira Eva, Dios dijo que morirías, pero solo lo dijo para asustarte. Lo que él realmente sabe, pero no te dijo, es que te sentirás mucho más realizada como persona. Dios quiere mantenerte abajo para controlarte. Sabe que si comes de ese fruto serás independiente y tendrás el control de tu propia vida. ¿Por qué Dios debería tener todo el poder? ¿No quieres tú ser como Él? Qué tremendo, ¿no? El deseo de levantarnos en independencia de Dios, desplazándolo de su trono, está en cada corazón humano. No nos asustemos, Eva. Está en tu corazón y está en el mío, aún después de ser salvos. No queremos estar sujetos a Dios, aún después de ser salvos. No pensamos lógicamente o decimos conscientemente que queremos ser como Dios. No, nunca escuché yo a ninguna de ustedes decir quiero ser como Dios. Pero el deseo está ahí en nuestro corazón. En cada pecado que cometemos estamos declarando nuestro deseo de independencia y de control sobre nuestra propia vida. Esto fue el anzuelo definitivo para atrapar a Eva. Y ese anzuelo es el que te atrapa a vos y a mí también. Ser independiente de Dios. Pensar, a mí me gustaría estar en el trono decidiendo. Si yo fuera Dios, ni loca tendría Parkinson. Yo si fuera Dios estaría re bien, con 90 años saliendo. Deseo de independencia. Ese deseo está en vos y en mí. Queriendo salir de ese gobierno perfecto de Dios. Tenemos que reconocerlo. Si yo fuera Dios, mi esposo tendría el mejor trabajo del mundo. Si yo fuera Dios, ya estaría casada. Si yo fuera Dios, ya tendría 5 hijos y no tengo ninguno. Y así. No nos conformamos, ¿no es cierto?, con tener el lugar afuera. Queremos el trono, ¿sí? Hoy la mentira del enemigo es, tú eres tu propio Dios
y tú eres tu propia verdad. Se promueve la idea de que la felicidad suprema está en seguir ¿qué? Lo que nos dice nuestro corazón. Seguí tus deseos propios por encima de la autoridad divina. Es el engaño de que la independencia de Dios es la verdadera libertad. Para que la tentación sea atractiva, suele contener algo de verdad, porque si fuera todo mentira ya nos daríamos cuenta y salimos corriendo. Pero tiene algo de verdad. Fíjate, lo que Satanás le prometió a Eva era parcialmente cierto, pero su fin último era una gran mentira. La verdad era que al ceder a esta tentación, sus ojos se abrirían. Ahí en Génesis 3:22 afirma esto. Pero en vez de llegar a ser más como Dios, fueron más parecidas ¿a quién? Al diablo. Adán y Eva tenían acceso a hablar con Dios cara a cara. Dios era quien les iba a enseñar el bien del mal mientras ellos caminaban con Dios en el jardín. Comer del árbol prohibido fue un intento de obtener conocimiento fuera de esa relación con Dios, para convertirse ellos en sus propios árbitros de la verdad. Ahora yo voy a decidir con mi conocimiento qué es bueno y qué es malo. No voy a estar sujeta a lo que Dios me dice. El error de Adán y Eva fue creer la mentira de Satanás por encima de la verdad de Dios y pensar que podían determinar la verdad por sí mismos, creando sus propias reglas de ética y de moral. Pero solo vino sobre ellos una confusión tan grande que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Qué dice Isaías 5 y ahora sí? Samara 5, 20-21, ¿sí? Fíjate lo que se consiguió. Hoy en día estamos igual que ellos. No queremos el trono de Dios. Queremos nosotros definir nuestras reglas de ética y de moral. Esto es bueno, esto es malo, no lo que Dios dice. Y terminamos así como termina Adán y Eva, confundidos. ¿Sí? La cita es, a ver, ¿qué dije yo? Isaías, perdón, 5, 20 y 21. Ahí estamos. Nosotros los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de que son prudentes delante de sí mismos. Se creen prudentes delante de sí mismos, pero están totalmente confundidos. Y hoy pasa eso en el mundo, ¿no? Lo que trae adrenalina es matar por una sola mochila, por un solo celular. No, una confusión tan grande. No, lo que trae adrenalina es no tener una pareja de un hombre y una mujer, 2 hombres juntos y 2 mujeres juntas. Entonces, el querer salir del gobierno de Dios y querer determinar nosotros nuestras propias leyes fue terrible para ellos y para toda la humanidad. Cuando llega la tentación, lo primero que solemos hacer es convencernos de que no habrá consecuencias. Negamos el juicio de Dios. Hoy en día la gente suele decir, Dios seguramente no enviaría a personas inocentes al infierno, ¿verdad? ¿No escuchan eso ustedes? No hay consecuencias. Una vez que nos deshacemos de la idea del juicio como consecuencia de nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios, entonces se puede tolerar cualquier cosa, porque nada trae consecuencias. Entonces toleramos el racismo, el aborto, la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, neutralidad de género, porque la gente cree que no hay consecuencias para sus acciones. ¿Entiendes? En Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si mirás este mundo estamos igual, ¿no es cierto?
La idea es, si te hace sentir bien, no puede estar tan mal esto, si te hace feliz, ¿no? El pecado no tiene trágicas consecuencias como para dejar de hacerlo. Satanás hace que el camino de la maldición parezca de bendición, que lo bueno parezca malo y que lo malo bueno. La tentación viene a nosotros de la misma manera. Nos lleva a cuestionar la verdad de su palabra, con astucia distorsiona la palabra para confundirnos y hacernos pecar. Sacamos a Dios de su trono para dirigir nosotros nuestra propia vida, y eso es terrible y fatal. ¿Qué dice 3:6 ahora, Caro? Ver que el árbol era bueno para comer, que era agradable y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás tentó a Eva en 3 aspectos de la vida. En 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí dice, Eva vio. Me interesó estudiar esa palabra. ¿Qué vio Eva? Eva vio, Eva miró, contempló, se aconsejó a sí misma y aprobó que el árbol era bueno. No fue corriendo a su esposo a preguntarle a ver qué pensaba, ¿no? Ni se le ocurrió. Yo decido. ¿Por qué voy a preguntar a una mujer en la iglesia a ver qué le parece, si está bien esta ropa o no? Yo decido porque me gusta usar esta ropa y punto. No nos asustemos de Eva, somos igualitas. Igualitas, tristemente. Ella decidió que era bueno. Bueno para comer, los deseos de la carne. Agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Deseable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto. Esto significa lo aceptó, lo compró y lo llevó a su boca. Y comió. Significa que lo devoró libremente. Lo consumió como que algo le quemaba en sus manos, rapidito. Como una bestia devora a su presa. De esa manera define esta palabra hebrea cuando dice comió. Tragó el fruto. El hecho de tomarlo fue completamente su responsabilidad, porque el diablo la tentó pero no la obligó. ¿Se dieron cuenta? Eva podría haber huido de Satanás y del árbol, pero no escapó por la vía que Dios había provisto. 1 Corintios 10:13, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién falta leer ahí ahora? Vos, mi amor. Se me fue el nombre. Clarita. ¿Sí? 1 Corintios 10:13. Fíjate, Eva no agarró en la vía de escape. Podría haber escapado y huido, pero no lo hizo. Ha sobrevivido a ninguna tentación que no sea humana, pero ¿qué les dio? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Saben qué hermoso, chicas? Que cuando Satanás nos tienta, Dios siempre nos da una vía de escape. Siempre. Para que no caigamos, para que no cedamos a la tentación y nos podamos mantener firmes. La cosa es que tenemos que agarrar la vía de escape. ¿Cuál es la vía de escape? Me viene un pensamiento malo. ¿Qué tengo que hacer? Sacarlo de la mente. Es mentira. En ese instante. Es mentira. No voy a pensar así. Voy a pensar la verdad. Hay un escape. Tantas escapes puede producir el Señor, ¿no es cierto?, para que no pequemos contra Él. ¿Podemos ver esta cadena de acontecimiento en las cosas que nos tientan a nosotras, pequeñas o grandes? Todas las mujeres somos propensas a la codicia. A menudo son deseos de cosas buenas, pero si estos deseos no se controlan inmediatamente, la mayoría de las veces caeremos en pecado como lo hizo Eva. Eva no solo pecó, sino que también se convirtió en la tentadora de Adán y dio también a su marido. Eso significa que no es que le dio, a ver, ¿querés? No, lo puso en la mano, toma, comé.
y él también comió. Cuando caemos a menudo sentimos la necesidad de involucrar a otros. ¿No les pasa? Una de las razones puede ser la siguiente. Si otros hacen lo mismo, el pecado se siente como normal o menos grave, ¿no? Menos culpa. Nos hace sentir que no somos las únicas que hemos fallado. Compartir la falta crea una falsa sensación de seguridad frente a las consecuencias. Ah, yo mentí, pero fulana de tal también, también mintió. Ya parece que la mentira no es tan grave, ¿no es cierto? Es tremendo. Santiago 1, 13 a 15, ¿alguien lo puede leer, por favor? Porque nos termina cerrando y aclarando todo el tema de la tentación. A ver. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, la luz del pecado, y el pecado siempre consumado, la luz de la muerte. Es muy claro este pasaje. Dios no es el que nos tienta, ¿no? Él no puede jamás empujar y arrastrar a nadie al mal. La única razón por la cual la tentación tiene un gancho para nosotros es debido a nuestra propia naturaleza caída, la concupiscencia. Lo cual la naturaleza caída corrompe el deseo de querer agradar a Dios, no está en nosotros. Lo que brota de nuestra naturaleza corrupta es el pecado, y lo que brota del pecado es la muerte como resultado inevitable, ¿sí? La responsabilidad en el pecado es individual, nunca le puedo echar la culpa a otro, no es colectiva y no es divina, es individual. ¿Cuáles son las trágicas consecuencias de ceder a la tentación? Lo van a encontrar en Génesis 3, del versículo 7 al 14, que no lo vamos a leer por el tiempo, pero léanlo en su casa. Siempre hay consecuencias cuando cedemos a la tentación. Eva escogió mal y perdió todo el paraíso. Seguramente que el fruto que Eva probó era muy sabroso, pero el sabor rico duró solamente un momento. El precio que pagó por gozarse de ese momento de pecado era la pérdida de todo. Ella cambió un momento de placer por una vida entera de sufrimiento, chicas, de tristeza, de castigo, de lágrimas. Alguien dijo esto que siempre lo tengo presente: Satanás te ofrece mucho, te da poco y te termina quitando todo. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12. ¿Qué perdieron ellos? Perdieron la conciencia, o sea, ¿qué perdieron? Muchas cosas, la inocencia, pero ellos tuvieron conciencia del pecado y de la vergüenza. Adán y Eva, después de desobedecer a Dios, se dieron cuenta de su desnudez, se avergonzaron, y en esa vergüenza que hicieron, se alejaron de Dios, tratando de esconderse de Dios. También vino muerte espiritual y física sobre ellos. Perdieron la vida eterna y la comunión con Dios. Qué trágico esto, ¿no? La muerte. ¿Por qué nosotros no queremos la muerte? Porque no fuimos creados para la muerte, pero la consecuencia era la muerte. La separación de Dios, ¿no? Maldición de la tierra y trabajo forzoso. La tierra empezó a producir espinos, cardos, haciendo necesario el trabajo más duro para obtener el sustento. También dolor en la concepción y en el parto. Dios multiplicó el dolor de la mujer en el embarazo y en el parto. Y la expulsión del huerto. Fueron desterrados del paraíso para impedir que no comieran del árbol de la vida y quedaran así para siempre, ¿no? Pero hubo una ruptura de la armonía. Se dañó la relación entre el ser humano y el Creador. Se dañó la relación con la naturaleza y se dañó la relación entre ellos también. Porque ahora Eva no quiere estar sujeta y Adán ahora la va a aplastar a ella y ahora ella será el deseo de su marido. Y todo vino un caos en las relaciones, ¿no? El puritano Richard Sives exhortó a los creyentes con estas palabras. Escuchen, en toda tentación no consideremos lo que nos ofrece, sino lo que perderemos si cedemos. Cuando venga una tentación a tu vida,
No consideremos lo que nos ofrece, sino lo que perderemos si cedemos. La batalla estratégica de defensa, ahora vamos a ver, del enemigo. ¿Cuál es la batalla para que nosotros podamos triunfar? En un solo versículo se resume. Santiago 4:7 está el secreto para poder vencer. ¿Quién lo va a leer fuerte? A ver. A ver, no. Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acá, chicas, está la estrategia para poder vencer al enemigo. Debemos someternos a Dios. Esto significa obedecerlo, sujetándonos. La idea es, colócate bajo la autoridad de Dios, sé totalmente sumisa a su palabra y a la dirección de su espíritu. Ríndete a Él como el rey victorioso y comienza a recibir los beneficios de su reinado. Debemos someternos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos creó, porque su gobierno es bueno, porque toda resistencia a Él es inútil y destructiva, porque dicha sumisión es absolutamente necesaria para la salvación, porque es la única manera de tener paz con Él. Si no nos sometemos a Dios, jamás podremos resistir al diablo y permaneceremos constantemente bajo el poder tiránico de Satanás. Una pregunta, ¿quién será tu amo? ¿Dios o el diablo? Porque uno de ellos tiene que serlo. Saben que los seres humanos no podemos estar sin amo. O tenemos a Dios por amo, o tenemos al diablo. ¿Se acuerdan el sermón del domingo que escuchamos? El mensaje. Si es Jehová Dios, servir a Dios. Si es Baal, vayan con Baal. Pero alguien tiene que controlar y dirigir tu vida. ¿Quién va a ser? También resistir al diablo significa ser hostil y hacerle frente. La idea es oponernos a sus engaños y mentiras, a sus intentos de llenarnos de temores e intimidarnos, enfrentar al enemigo con fe en las promesas y la verdad de la Biblia. Al resistir al diablo se nos promete algo en este versículo, que él, ¿qué? Fuerte. Huirá de nosotros. Me encantó estudiar esta palabra. ¿Saben qué quiere decir? Escapará despavorido, como si se sintiera en peligro. Desaparecerá rápidamente, se desvanecerá su presencia. ¿Dónde está el diablo? No está más. Se fue, me dejó de molestar por un rato, después va a volver, ¿no es cierto? Pero por un rato desaparece. Ahora, la razón no es que el diablo me tiene miedo a mí ni a vos, ¿no? Sino que él teme a la presencia y a la autoridad de Dios que se manifiesta en una vida que está rendida a él. De eso tiene miedo Satanás. Satanás puede huir ante la resistencia del creyente más humilde, pero que se presenta con la autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz. En la cruz Jesús lo derrotó. Y número 5, una mujer común que fue transformada por la gracia siendo participante esencial en la obra redentora de Dios. Después de la desobediencia al mandato, Dios sale en busca del hombre, de la humanidad, de Adán y de Eva. Primero se dirige a Adán, probablemente porque Adán es a quien le dio la orden, ¿no? Y él era la cabeza de Eva. A continuación, Dios se dirige a Eva y la pregunta de Dios que le da a Eva la oportunidad, ¿saben de qué? De confesar. Y Génesis 3:13, ¿qué dice Eva? Confiesa su pecado. En Génesis 3:13. Ella ahí identifica muy bien que la serpiente fue la tentadora, pero que ella misma fue la que tomó la decisión de pecar. ¿Qué dice? A ver, 3:13. ¿Quién lo lee? Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo a la mujer, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Reconoce quién le engañó, pero no le echa la culpa a la serpiente. Dice, y yo comí.
Entonces, en ese momento trágico de caída, de pérdida de todo, se escucha un claro mensaje de esperanza de parte de Dios. Génesis 3:15, ¿qué dice? Y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué hermoso. Dios promete que de esa mujer pecadora iba a nacer un hijo, que ese hijo iba a aplastar a la serpiente, aunque la serpiente le iba a picar en el calcañar. Qué mensaje de esperanza. En 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios vendría para derramar su sangre en sacrificio, para quitar la culpa de los pecados de ellos y nuestros. Dios cubriría nuestra desnudez y vergüenza con su justicia. Fíjate que Dios hizo todo el trabajo. Eva no tuvo que hacer nada para regresar otra vez a Dios después de ceder a la tentación. Ni tampoco nosotras tenemos que hacer nada. Dios ya hizo todo, ¿no? Ahí dice que fue en Isaías 53:5, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Todo cayó sobre él. Pero en Isaías 61:10 está el vestido precioso. No el vestido que intentó construir y coser Eva de hojas. Eso no servía. Porque dice Isaías que nuestras obras buenas, entre comillas, son un trapo de inmundicia delante de Dios, porque salen de un corazón que ya está sucio. Pero ahí alguien lo puede leer, Isaías, por favor, 61:10, cuál es el vestido que ahora nosotras también tenemos por esta promesa de gracia. Fuerte. Me recibo el manto de justicia, como al novio me atrayó, como novia me. Imagínate esa mugre, esa miseria que Dios por su obra en la cruz nos vista de su justicia y delante del Padre somos tan santos y puros como Él es puro. Qué maravilloso. El momento de fracaso de Eva no la define por completo. Podemos encontrar un tremendo aliento en su historia. En lugar de la fuente del mal, Dios presenta a Eva ahora como la fuente de la redención, porque ella tendría una participación esencial en el plan de salvación de la humanidad. Eva puso a todo el mundo bajo maldición y condenación de Dios, pero cuando el pecado abundó, se manifiesta allí en el jardín el carácter de Dios. Su gracia sobreabundó. Y Dios no dejó a Adán y a Eva en tal condición de fracaso, ni tampoco a nosotros, sino que Él proveyó una salvación grande y maravillosa. Tenemos que valorar eso. Aunque Eva dejó una herencia de pecado, finalmente el cielo estará lleno de sus descendientes redimidos por la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Y estaremos ocupados eternamente celebrando la obra de su simiente. Qué extraordinario, la simiente de Cristo, Cristo mismo. Solo la gracia de Dios la transformó en madre de todos los vivientes pecadores, en madre de todos los vivientes redimidos por la obra de su simiente, Cristo. Y esto es un recordatorio de su gracia en nuestras vidas. Cada vez que el pecado aparezca en nosotras, no debemos quedarnos llorando, tiradas en el fracaso, sino que debemos refugiarnos en la gracia de Dios, ¿no? Buscando su perdón, buscando su limpieza y buscando esa hoja en blanco nueva, esa nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y dejarnos nuevo. Cuidémonos de no menospreciar la gracia transformadora en nuestras vidas, sino apropiémonos de ella cada día para poder celebrar por toda la eternidad su triunfo en nosotras.
2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús podemos ser más que vencedoras, mis queridas. Y conclusión, me gustaría que todas abramos en Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5. Lore, ¿lo podés leer fuerte, por favor? Esta es una de las declaraciones de toda la Biblia que nos trae mayor esperanza. Es una de las declaraciones que nos trae gran, gran esperanza. Y aquí yo hago todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esta es la voz de Dios mismo, quien habla desde su trono, para confirmar algo muy importante, que el final de la historia humana no es la destrucción. El final de la historia humana es la redención, la restauración total de todo lo que arruinó el pecado. Esta promesa implica un punto final al sufrimiento, eliminado para siempre el dolor, el clamor y la muerte. Esto no es un arreglo. La palabra griega que se usa acá, he aquí yo hago nueva todas las cosas, kainos, se refiere a algo nuevo en calidad. Escuchen bien, algo recién hecho, producidas por primera vez, sin estrenar. Algo desconocido, algo extraño. No es reparar lo viejo, no es transformar la esencia, es transformar, la esencia de la realidad. Y esto es una garantía absoluta porque Dios ordena que debían escribirse estas palabras porque eran que fieles y verdaderas. No es un deseo, es una garantía total que Él hará nueva toda tu vida y la mía. Aunque esto se refiere al reino de Dios, esto tiene un impacto presente para vos hoy y para mí. Esta promesa, escuchen bien, asegura que no hay situación, no hay corazón o historia personal que esté tan vieja o demasiado rota para que Él no pueda renovarla. No hay un corazón que esté tan roto, tan arruinado, tan viejo que Él no lo pueda hacer nuevo. Con esta verdad podemos resistir al diablo a una de las mentiras más crueles diseñadas para mantener a la persona y a la mujer atada a su pasado devastador, porque muchas de ustedes han tenido un pasado devastador. ¿Cuál es la mentira del diablo? Estás sucia, estás dañada, ya no tienes valor. Lo que pasó te define y nunca más serás restaurada. Pero eso es una gran mentira. Mentira. Dios en la cruz venció a Satanás y Él tiene poder para hacer nueva todas las cosas. Dios quiere usar nuestras vidas comunes para dejar en todos los que nos rodean huellas eternas ¿de qué? Del obrar de su gracia en nosotras, dándonos victoria, viviendo cada día, ¿no es cierto?, en obediencia a Dios, rechazando las mentiras del enemigo, no dejándonos engañar, porque Dios tiene la vida perfecta y maravillosa, ¿no? Y Dios nos llena de todo lo que necesitamos en esta vida y sorprendentemente hará algo nuevo por toda la eternidad. Amén. Vamos a terminar orando, ¿sí? Chanel, ¿podés venir acá adelante a orar para todas nosotras? Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este día, Señor, que pudimos venir acá a reunirnos juntas, Señor, como hermanas, para poder aprender de tu palabra. Señor, gracias por la vida de Mami, Señor, que se preparó para poder enseñarnos, Señor. Y gracias por este ejemplo de la vida de Eva, Señor, en la Biblia que podemos ver, que a pesar de que ella se dio a la tentación, se dio al pecado, y quizás podía haber toda una vida destruida adelante, ella encontró redención en ti, Señor. Y gracias porque un día nosotros también pudimos encontrar esa salvación en ti.
Amén. Pero también te pido que nos ayudes a seguir, Señor, cada día venciendo el pecado. Y si hay alguien acá, Señor, que no te conoce, que también pueda encontrar esa redención en ti, como la encontró Eva un día. Amén. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre, amén. 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 Julie, ¿querés dar un avisito de cómo seguimos ahora?